Bertrand Russell nació en Gales, Gran Bretaña, en 1872. De todos los filósofos británicos del siglo XX, ha sido sin duda el más conocido, el más influyente y el más importante. Además de sus esenciales aportes a la lógica matemática, produjo una abrumadora cantidad de escritos sobre temas morales, sociales, políticos y filosóficos. Su figura está a la base de lo que se llama la filosofía analítica, que más que una corriente propiamente dicha, es un modo de hacer filosofía, que insiste en la búsqueda de la claridad, en el énfasis del aspecto analítico al tratar ciertos problemas filosóficos y en la firme voluntad de no ceder a la inconsistencia lógica. ¿Cómo están, amigos? Gracias por acompañarnos de nuevo. Una de las figuras más destacadas, más conocidas del siglo XX fue la figura de Bertrand Russell. No solo como filósofo, sino como activista de causas políticas, como una especie de genial metomentodo que llegó a ocupar las pantallas de las televisiones, que encabezó marchas, que fue uno de los, digamos, los personajes de más proyección pública que ha dado este ámbito más bien retirado de la filosofía. Bertrand Arthur William Russell, el tercer conde de Russell y vizconde de Amberley, fue nieto nada menos que de uno de los grandes ministros, John Russell, de la reina Victoria, y viene de una familia aristocrática que sin embargo no le convirtió en una persona alejada de los problemas sociales de la época, sino todo lo contrario. Desde un principio Russell se sintió motivado a intervenir y a decir su punto de vista frente a una serie de problemas, como por ejemplo el de la guerra. Su oposición a la Primera Guerra Mundial, a la Guerra del 14, hizo que pasara una temporada en la cárcel. Por otra parte, a pesar de que esta actividad suya es una actividad pública y muy relacionada con los problemas que más pueden interesar a la gente, su obra específicamente filosófica es una obra que muy pocos pueden comprender. Es una obra centrada en el estudio de las matemáticas. Con Alfred North Whitehead, otra de las grandes figuras del pensamiento anglosajón de esa época, escribió un libro llamado Principia Mathematica, que trata de asentar los principios lógicos de todo el conocimiento matemático. Esas obras, junto a sus reflexiones sobre el atomismo lógico, a sus reflexiones sobre los principios mismos de una filosofía realmente científica y no idealizante, son obras muy minoritarias. Y al lado de eso está la figura pública de alguien que se sentaba de pronto en medio de la calzada con una serie de jóvenes acompañantes para protestar contra la guerra de Vietnam, para protestar contra las armas nucleares. Es decir, hay una paradoja entre una figura enormemente pública y hasta tumultuosa, como fue su vida privada, y su manifestación pública, y un pensamiento reservado a pocos, porque es de enorme exigencia y de enorme rigor lógico. Bertrand Russell tuvo la desgracia de perder a sus padres muy tempranamente. Sus padres habían dejado expresado el deseo de que, en caso de su fallecimiento, el joven Bertrand y sus hermanos fuesen educados por algunos amigos de la familia, entre ellos el filósofo John Stuart Mill o sus descendientes. Fue, sin embargo, la abuela la que tuvo una gran influencia en Russell durante toda su infancia. Por supuesto, como convenía a alguien de la nobleza británica, él no fue educado en colegios, sino que tuvo preceptores e institutrices, principalmente francesas y alemanas, de modo que en su adolescencia ya hablaba fluidamente esos dos idiomas. A los 11 años se sintió impactado por los principios de geometría de Euclides y a partir de entonces mostró una gran inclinación por las matemáticas y la lógica. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge para estudiar ciencias formales.
En aquella época, Cambridge estaba bajo el dominio de la filosofía hegeliana. En un comienzo, Russell acepta esta tradición, pero a partir de 1898 comienza a reaccionar contra ella, en principio porque esa filosofía no le permitía avanzar en la fundamentación de las matemáticas, cuestión que estaba entre sus más urgentes inquietudes intelectuales, pero además porque tomó conciencia de que una perspectiva idealista y monista era contraria a la creencia del sentido común de que el mundo está compuesto por múltiples individuos separados y a la vez relacionados entre sí. En su cruzada anti-idealista, Russell encontró un aliado incondicional y un amigo fiel en su condiscípulo G. E. Moore, autor de varios libros importantes, entre los que cabe mencionar Defensa del sentido común y Principia ética. En su reacción contra el idealismo, Russell y Moore cayeron, como ellos mismos después reconocieron, en el extremo opuesto, es decir, en un realismo extremo. Gran parte de la filosofía madura de Russell va a cuestionar esa posición. En el año 1900, Russell publicó Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. Afirmó allí que la metafísica occidental, basada en las categorías de sustancia y atributo, no era más que un reflejo, en cierto sentido implícito, de la estructura proposicional con su sujeto y su predicado. Este descubrimiento alentaría sus posteriores investigaciones filosóficas. Por la misma época, Russell se interesó seriamente en la fundamentación de las matemáticas y en 1903 publicó Los Principios de las Matemáticas. En los años siguientes, Russell acometió junto con otro filósofo británico, Alfred North Whitehead, el intento de fundar sistemáticamente la matemática pura a partir de la lógica. El resultado fueron 3 volúmenes publicados entre 1910 y 1913 bajo el título Principia Mathematica. Esta obra fue, junto con la de otros investigadores como George Boole, Giuseppe Peano, David Hilbert, Gottlob Frege y algunos más, el origen de la matemática moderna.